Hola, bienvenidos a la cuarta parte de actualización de la Guía Práctica Clínica Colombia 2021 en la infección por VIH-Sida. Hoy hablaremos de métodos de diagnóstico. Según datos de ONUCIDA, en Colombia viven 190.000 pacientes viviendo con VIH mayores de 15 años, lo cual nos da una prevalencia aproximada del 0.5%. Sin embargo, en grupos de alto riesgo, como hombres que tienen sexo con hombres, esta prevalencia puede llegar al 6%. De las personas que viven con VIH en Colombia, solamente el 53% conocen su diagnóstico. Se han identificado diferentes barreras que evitan mejorar las metas en el diagnóstico de infección por VIH. Las dos más importantes está la dificultad en la implementación de las pruebas rápidas a nivel tanto intramural como extramural y segundo, los tiempos y la eficacia de las asesorías de la prueba. La resolución 2338 de junio del 2013 y la resolución 1314 del 2020 son acciones específicas las cuales se implementan relacionadas con la realización de pruebas rápidas para VIH tanto en ambientes comunitarios, extramurales y sobre todo que pueden ser desarrolladas por personal que no pertenece a un laboratorio clínico, pero sí necesita la capacitación por parte de los entes territoriales para poder desarrollar este tipo de pruebas. La segunda acción específica es la documentada con las recomendaciones de la Guía Práctica de Colombia para VIH año 2021, en la cual agiliza la asesoría pretest y la implementación del autotest como métodos rápidos de diagnóstico y de acceso para tamizaje del VIH. La recomendación 7 de la Guía Práctica Clínica en VIH establece el autotest como una opción diagnóstica para la tamización de VIH en adultos, adolescentes y gestantes. La confirmación del diagnóstico será realizada de acuerdo al algoritmo vigente. El autotest será entonces para Colombia una nueva estrategia de tamizaje donde la propia persona accede a la prueba y se la realiza obteniendo un resultado rápido en 20 minutos. Esta prueba puede ser por punción capilar o por recolección de saliva. Un resultado reactivo debe ser confirmado usando el algoritmo diagnóstico, donde la segunda prueba debe ser realizada por un laboratorio certificado a través de pruebas de inmunoensayo. Pero habrá retos para su implementación, porque recordemos que el decreto 1543 de 1997 establece como requisito de las pruebas diagnósticas en VIH el consentimiento informado, que debe hacer la persona por escrito luego de una consejería preprueba. Al introducirse el autotest, dependiendo de su forma de distribución, ejemplo, si es venta libre en farmacias o si va a ser distribuido por organizaciones de base comunitaria o por medio de las IPS, se debe evaluar la modificación de este artículo o la inclusión de una excepción a la norma en cuanto el paciente realice el autotest. En cuanto al consentimiento informado, que es ese documento donde la persona acepta o se niega a la realización de la prueba previa a una consejería, seguirá siendo indispensable para la actual guía de práctica clínica. Pero en el caso del autotest no requerirá de un consentimiento. En cambio, se debe contemplar otras formas de recibir este tipo de asesoría, bien sea de manera virtual o a través de un folleto o a través de una aplicación. Entonces, por ahora, si bien hace falta un marco regulatorio en cuanto al uso del autotest, se necesitará desde ya implementar una educación comunitaria en su uso para aclarar tanto su distribución, modificar los paradigmas y definir el financiamiento del mismo. Según la regulación vigente,
se debe realizar 2 asesorías personales al paciente que se realice cualquier prueba de VIH. Una antes de la prueba y otra después de la prueba con el resultado del examen. Estas asesorías deben ser realizadas por un personal capacitado, pero su tiempo puede ser mucho más concreto como el que veníamos manejando anteriormente de 30 a 45 minutos. Puede ser un tiempo mucho menor, tal vez de 10 minutos, donde la recomendación número 8 de la guía práctica clínica sugiere que se dé una información básica previa a la prueba de VIH que sea ajustada según la población y lugar donde se realice, donde debe haber una información básica que contenga conceptos generales sobre el VIH-Sida, su definición, mecanismo de transmisión y pronóstico, explicar el tipo de prueba que se va a realizar, informar sobre las rutas de atención, informar sobre la importancia de la adherencia e indagar sobre los contextos propios de vulnerabilidad a diferente nivel, tanto individual, social, que puede afectar la respuesta de cada persona ante el resultado. Y finalmente, preguntar al paciente por las dudas adicionales y si ha comprendido la información suministrada. En caso de realización de la prueba para VIH en el contexto de exposición al VIH, ya sea una exposición ocupacional o no ocupacional, se debe adaptar la información previa a la prueba con elementos diferentes y remitir a grupos de apoyo para el manejo según las condiciones particulares de cada persona. Hay 3 tipos de pruebas disponibles. Primero, las pruebas de ácido nucleico. Segundo, las pruebas de antígeno y anticuerpo. Y tercero, las pruebas de anticuerpo. Por lo general, las pruebas de VIH se hacen con muestras de sangre, también pueden ser realizadas por secreción bucal, también se pueden hacer con muestras de orina y el tiempo de detección entre las diferentes pruebas va a cambiar, siendo mucho más rápido la detección por pruebas moleculares de ARN, por antígeno P24 y las que demoran más tiempo son la detección de anticuerpos. La prueba de ácido nucleico o PCR busca el virus mismo en la sangre. Implica extraer una muestra de sangre venosa. La prueba puede indicar si la persona tiene el VIH y la cantidad de virus presente en la sangre medidos por mililitro. Estas pruebas de ácido nucleico detectan el VIH tipo 1, no detectan el VIH tipo 2. Son ideales para conocer si hay una infección en una persona que haya tenido recientemente una exposición de alto riesgo o presente también un síndrome retroviral agudo, es decir, unos síntomas tempranos de la infección por VIH que pueden aparecer entre la segunda y la tercera semana. Igualmente es útil para confirmar una infección en gestantes y cuando hay discordancia entre 2 pruebas de anticuerpos de VIH, pues la carga viral nos ayudará mucho a resolver este caso. Estas pruebas de ácido nucleico pueden ser detectadas en promedio a los 10 días después de la infección. Segundo, las pruebas de antígeno y anticuerpo, ellos lo que hacen es buscar tanto el antígeno del VIH, llamado antígeno P24, como los anticuerpos contra el virus. Es lo que tradicionalmente se conocen como las pruebas de cuarta generación. En las personas con infección por VIH se produce un tipo de antígeno específico llamado el P24, que es una proteína derivada de la nucleocápside del virus. Este antígeno P24 aparece antes de que se produzcan los anticuerpos. El tiempo de aparición en promedio puede ser entre los 15 y los 20 días.
Las pruebas de antígeno y anticuerpos se recomiendan también como prueba de tamizaje, se recomiendan también para hacer la confirmación de una infección por VIH como segunda prueba. Recordar que si bien el antígeno P24 aparece más temprano que los anticuerpos, sin embargo el antígeno P24 se pierde o es negativo después de los 100 días a los 6 meses después del contagio, siendo ya los anticuerpos como la prueba persistente que siempre va a aparecer positiva para toda la vida. Y finalmente, las pruebas que solo detectan anticuerpos, lo que hacen es buscar las inmunoglobulinas que se han desarrollado contra el VIH. Pueden realizarse en sangre o en secreciones bucales. Son conocidas como las pruebas de tercera generación. Hay pruebas por inmunocromatografía, como son las pruebas rápidas típicas de cassette que nosotros conocemos, o las de inmunoensayo que conocemos con el nombre de ELISA. Tendrán un periodo de detección mucho más prolongado, más allá de los 20 días, en promedio entre 20 a 30 días. El Western Blot también es una prueba de detección de anticuerpos, sino que son anticuerpos específicos de ciertas estructuras del virus, como la estructura de la envoltura o de la matriz o de la nucleocápside del virus. Si bien el Western Blot tiene muy buena especificidad, pero actualmente no se usa para la confirmación de la infección por VIH, debido a que su positividad es mucho más prolongada, aproximadamente más allá de los 30 días, puede durar hasta 40 días la positividad de esta prueba. Además de esto, representa mayores costos. Por ahora, el Western Blot se considera como la cuarta prueba diagnóstica cuando hay discordancia entre las pruebas rápidas, entre las pruebas de ELISA, entre la carga viral, entonces se usará como una cuarta prueba diagnóstica. La guía práctica clínica establece la actualización del algoritmo de diagnóstico para mayores de 18 meses, donde aclaramos que cuando se habla de primera prueba hace referencia a las pruebas rápidas de tercera o de cuarta generación, igualmente al uso del autotest o las pruebas de inmunoensayo. Cuando hablamos de segunda prueba, se refiere al uso de pruebas de diferente plataforma con una mayor sensibilidad que las de primera y que preferiblemente deben ser realizadas en un laboratorio certificado. Y cuando hablamos de tercera prueba puede ser o bien carga viral o bien puede ser Western Blot. Entonces interpretemos este algoritmo, lo mejor es interpretarlo por los escenarios diagnósticos. Empezamos con el escenario clínico A, donde la primera prueba es un resultado no reactivo. Entonces el resultado final será negativo, paciente no VIH, lo cual vamos es a brindar información. Escenario B, donde la primera prueba es un resultado reactivo, segunda prueba otra vez resultado reactivo. En este caso, si cumple el criterio de que tanto la primera como la segunda son plataformas diferentes y la segunda de mejor sensibilidad y hecho en un laboratorio certificado, entonces el resultado final para VIH será positivo. Brindamos información, remitimos al programa de atención integral y notificamos al CIVIGILA. El escenario C, donde la primera prueba es un resultado reactivo, donde la segunda prueba es un resultado no reactivo. En este caso tenemos que hacer una tercera prueba. La tercera prueba, si se hace una carga viral, la carga viral es positiva si la carga viral es mayor de las 40 copias, es decir, es mayor del límite de detección. 40 copias en adelante se considera carga viral positiva. Pero si es un Western Blot que hacemos, pues el resultado, si es positivo para Western Blot, entonces el resultado final para VIH es positivo. Paciente VIH, brindamos información, remitimos al programa de integral de VIH y notificamos al CIVIGILA. En cambio, cuando un escenario clínico D es un poco más complicado porque la primera prueba nos da reactivo, la segunda prueba
nos da no reactivo. Si hacemos un Western blot en este momento y el resultado del Western blot nos da indeterminado o no concluyente, entonces el resultado final pues sería una prueba indeterminada, y en este caso la recomendación puede ser o hacer una carga viral o repetir el algoritmo diagnóstico en un mes, y lo ideal es recibir la asesoría por un médico experto. El escenario E, donde la primera prueba es reactiva, la segunda prueba resultado no reactivo, y si hacemos una tercera prueba, por ejemplo carga viral, y la carga viral nos da no detectable, es decir, negativo, el resultado final para VIH es un paciente que no tiene VIH, negativo para VIH, y brindamos la información correspondiente. El anterior algoritmo de diagnóstico correspondía para mayores de 18 meses, pero no incluía mujeres gestantes. Aquí vemos el algoritmo de diagnóstico en una mujer gestante, donde antes de revisarlo debo hacer las siguientes recomendaciones o premisas. Primero, en la gestante la confirmación de la infección por VIH se hace con tercera prueba, y esa tercera prueba es carga viral, no Western blot. Segundo, la carga viral positiva en una gestante es cuando es detectable mayor de 40 copias, no cuando es mayor de 5.000 copias como era en la anterior guía de práctica clínica. Repito, carga viral positiva mayor de 40 copias, ya no de 5.000. Tercero, cuando se tiene las dos pruebas reactivas de diagnóstico del VIH, hasta ese momento es un diagnóstico probable, pero la espera del resultado de la carga viral para su confirmación no debe retrasar el inicio de terapia antirretroviral, por lo que se recomienda tomar muestra para análisis de carga viral e iniciar la profilaxis de terapia antirretroviral preventiva hasta que esperemos el resultado de la carga. Cuarto, como en Colombia la prevalencia de resistencia a algunos fármacos antirretrovirales es elevada, se necesita garantizar una terapia antirretroviral efectiva a la gestante. Por tal motivo, se debe tomar un segundo tubo para posible análisis de resistencias. Si se confirma la infección por VIH y se tomó la decisión de iniciar una profilaxis con un tercer fármaco de la familia de los inhibidores no nucleótidos de la transcriptasa reversa o un inhibidor de proteasa, se debe autorizar el procesamiento para estudios de resistencia mediante análisis de genotipo. Quinto, si la profilaxis en la gestante con VIH se hace con un inhibidor de integrasa, entonces el estudio de resistencias no se recomienda debido a que los inhibidores de integrasa son fármacos de una nueva familia con escasa evidencia de resistencia transmitida. Con estas premisas, ahora veamos los escenarios clínicos para poder interpretar el algoritmo diagnóstico. Empezamos con el escenario A, donde la primera prueba es negativa. Entonces el resultado final, una paciente no VIH, brindamos información. Siempre debemos volver a solicitar nueva prueba de acuerdo a la edad gestacional. Recordemos que para Colombia es en cada trimestre. Y si no se ha realizado durante el tercer trimestre, deberá realizarse durante el trabajo de parto. El escenario B, donde la primera prueba es positiva, la segunda prueba es positiva. Hasta ese momento tenemos un probable diagnóstico positivo de VIH. Como les hablé, se debe tomar la muestra inmediatamente para carga viral, que es el tercer método diagnóstico, y muestra para genotipo, remitir a un programa de atención integral, iniciar la profilaxis para transmisión materno-infantil de manera inmediata. En ningún momento se debe retardar el inicio de tratamiento antirretroviral en la gestante. Debemos explicar a la paciente los riesgos y los beneficios y la baja posibilidad o probabilidad de falsos positivos. Escenario C, donde la primera prueba y la segunda prueba es positiva y la carga viral es detectable, es decir, detectable mayor de 40 copias, positivo. Notificamos el caso al CIVIGILA como paciente con VIH,
Mantener o se inicia la profilaxis para transmisión materno-infantil con antirretrovirales y debe ser remitida a un programa de atención integral. Escenario D, donde la primera prueba y la segunda prueba son positivas, pero la carga viral es indetectable. Hasta ese momento el diagnóstico es no concluyente. Necesitamos una cuarta prueba y la cuarta prueba es el Western blot. ¿Por qué? El Western blot nos ayudará a descartar si la paciente es una controladora de élite, que es un grupo bajo en proporción, el 1% de los pacientes con VIH tienen cargas virales no detectables durante los primeros años de su infección, o es una infección causada por VIH tipo 2, porque recordemos que la carga viral detecta es el VIH tipo 1, que es el más frecuente, el que causa la pandemia actualmente, pero el VIH tipo 2 también puede aparecer y solamente aparecerá positivo con el Western blot. Debemos de mantener la profilaxis para transmisión materno-infantil y debemos de remitir a médico experto. Escenario E, donde la primera prueba es positiva, la segunda prueba es positiva, la carga viral es indetectable y cuando hacemos el Western blot es positivo. La paciente tiene VIH, la paciente seguramente ya ha iniciado el protocolo de profilaxis para la transmisión materno-infantil, se lo mantenemos, notificamos en ese caso al CIVIGILA y remitimos al programa de atención integral. Escenario F, donde la primera prueba y la segunda prueba son positivas, la carga viral es indetectable y el Western blot es negativo. En este caso descartamos la infección por VIH, paciente no VIH, brindamos información, solicitamos las pruebas de acuerdo a la edad gestacional en cada trimestre, debemos garantizar la tamización en cada trimestre. Si no se ha realizado en el tercer trimestre, deberá realizarse durante el trabajo de parto. Si está en profilaxis, la suspendemos. Escenario G. Primera prueba positiva, segunda prueba positiva, carga viral indetectable y cuando hacemos el Western blot nos aparece un resultado indeterminado. Recordemos que el Western blot son la detección de diferentes anticuerpos contra proteínas específicas del virus. Se necesitan 2 o más proteínas específicas del virus de inmunodeficiencia humana para dar un Western blot positivo. Si da una o da discordancia entre estas pruebas, pues el resultado nos va a dar indeterminado. ¿Qué hacemos en este caso? Repetimos, 2 pruebas, primera y segunda positivas, carga viral no detectable con un Western blot indeterminado. Hasta ese momento es la situación más compleja, no es concluyente el diagnóstico, no lo podemos descartar, es muy probable que sea negativo esa paciente, pero debemos de repetir el algoritmo después del parto. Mientras tanto, la paciente se mantendrá en profilaxis materno-infantil y debe ser evaluada por médico especialista o médico experto. Escenario H, donde la primera prueba es positiva, la segunda es negativa y en estos casos debemos hacer una carga viral. Y si la carga viral es detectable, entonces la paciente tiene VIH. Y lo mismo que en otras acciones, mantenemos o iniciamos la profilaxis y notificamos al CIVIGILA y se va a programa de atención integral. Y el último escenario, escenario I, donde la primera prueba es positiva, la segunda es negativa, pero carga viral indetectable. En este caso descartamos la infección negativa para VIH, brindamos asesoría, si está en profilaxis lo suspendemos, pero hacemos tamización en cada trimestre. Y si en el último trimestre no lo tiene, se hará durante el trabajo de parto.